buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 53 de La Noche y sus historias. En este episodio les traemos una serie de relatos que estamos seguros les provocarán pesadillas esta noche. Pero antes de comenzar queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia la comparten de manera anónima. Buenas tardes. Para hoy voy a redactarles algo que viví en carne propia. Lo llamaremos La Enfermera. Era el año de 1991 y entré como funcionario del orden público o policía. Me destaqué durante 32 años desempeñando varios cargos en diferentes departamentos. En agosto de 1995 me tocó cuidar un privado de libertad en el Hospital J.M. Casal Ramos. Este lo apodaba el Canguro, en los calabozos de la Comisaría General del municipio Páez del estado Portuguesa. En una revuelta por el afán de apoderarse de los recintos, el sujeto lo apuñalan desde el ombligo hasta el pecho, quedando todas sus vísceras al descubierto. Llevaba varios días recluido en el hospital, y en la penúltima noche de mi guardia me tocó montar un turno de las 3 de la mañana a las 8, hora de llegada del turno de relevo correspondiente. A eso de las 4 de la mañana me encontraba sentado en una silla de metal, mirando lejos y pensando en las una y mil cosas, cuando se abre la puerta del pasillo y entra una enfermera con una edad avanzada, de cabello canoso, ojos azules y con textura robusta. Delante llevaba el carro donde transportaba los instrumentos y medicamentos para aplicar el tratamiento a los pacientes. Asimismo entró en cada una de las diferentes habitaciones, hasta que llegó a la habitación donde se encontraba el detenido. Luego de aplicar el tratamiento nos quedamos charlando hasta el amanecer y entablamos una muy buena conversación, tanto así que quedó en conseguirme un medicamento. Antes de marcharse me dijo que pasara por enfermería cuando entregara la guardia, y en efecto, así lo hice. Al presentarme en la enfermería pregunté por la enfermera Mercedes, y las otras enfermeras se miraron unas con otras, y luego me ven y bajan la cabeza, y una de ellas me dijo que esa enfermera había muerto hace más de 15 años por un derrame cerebral. Confieso que me sorprendió la noticia, y duré como 5 noches que no conciliaba bien el sueño por las noches, pero siempre he dicho que uno como funcionario tiene que acostumbrarse a ver y a vivir cosas de cualquier índole. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia se titula La Enfermera del turno de noche. En el viejo Hospital Juárez, que ya tiene sus buenos años encima, las historias de fantasmas y sucesos paranormales son tan comunes como las recetas médicas. Entre ellas, la más famosa es la de la enfermera del turno de noche. Cuentan que hace muchos años, una joven enfermera llamada Elena trabajaba en el hospital. Era dedicada, amable y siempre tenía una sonrisa para sus pacientes. Pero una noche, mientras hacía sus rondas, encontró a un doctor en una situación comprometedora con una paciente. Horrorizada, Elena salió corriendo, sin imaginar que el doctor la descubriría y la acusaría de robo. Al final, Elena fue despedida y humillada. Desesperada y sin nadie que le creyera, se quitó la vida en el mismo hospital. Desde entonces, dicen que su fantasma vaga por los pasillos, especialmente en el turno de noche. Algunos la han visto flotando en el aire, con su uniforme blanco, inmaculado, y una mirada triste en sus ojos. Otros la han escuchado susurrando su nombre, o han sentido un frío repentino cuando ella pasa a su lado. Se dice que si la encuentras, te preguntará si has visto al doctor que la traicionó,
Si le dices que no, te dejará en paz. Pero si le mientes, te tomará de la mano y te llevará al mismo lugar donde ella se quitó la vida, para que sufras el mismo destino. Algunos dicen que esto es solo una leyenda, un cuento para asustar a los novatos, pero otros juran que la historia de la enfermera del turno de noche es real. Y si alguna vez te encuentras trabajando de noche en el Hospital Juárez, ten cuidado con la enfermera que te mira desde las sombras. Tal vez solo te esté buscando para hacerte una pregunta. La siguiente historia se titula La niña en el baño. Mi nombre es Samuel. Lo que les voy a contar me tiene muy traumado. No he podido superarlo. Esto pasó hace 2 semanas. Pasó en el colegio, en mi colegio. A mitad de año, durante unos días, hacen como recuperaciones para los que vayan perdiendo materias. Entonces todo iba muy tranquilo, cuando a mí, a la mitad de la clase, me dan muchas ganas de ir al baño. Entonces fui, entré y todo muy normal, pero cuando me estaba lavando las manos, miré hacia el espejo y les puedo jurar que había una niña ahí. Voltó rápidamente hacia atrás y vi ese baño abierto. Yo me asomé y la vi, pero estaba de espaldas. Le pregunté que los niños de primaria se habían ido ya, y ella me dijo que ella no era de primaria. Cuando se volteó pude verle el rostro, con unos ojos blancos, cabello negro, mojada. Había un olor de putrefacción. Yo me asusté mucho y caí. Ella me dijo: quédate conmigo, viviremos muchas aventuras, con una voz muy tenebrosa. Empecé a gritar y las luces se apagaron, y cuando pude encender mi linterna, ahí estaba, con un cuchillo, cortándose la garganta. Yo no pude más y salí corriendo, pero ya cuando iba a salir, ella me agarró el pie y me dijo: tú no vas a ninguna parte. Como pude me zafé y salí corriendo. Llegué al salón muy asustado, temblando, y me desmayé. Cuando me desperté en la medicatura, desde ahí nunca más entré al baño. La siguiente historia la comparten de manera anónima. Buenas noches, soy de Colombia y hace un par de meses escribí sobre mi bebé, que lo bauticé apresurada, debido a que nos molestaban. A él me lo despertaban a las 3 más o menos, daba gritos y estaba dormido. Amanecíamos arañados, me lo jalaron estando entre mis brazos y decidí creer que fue un sueño. En fin, esta noche regreso a contarles que hace exactamente una semana nos pasó algo extraño mientras dormíamos. Aclaro que mi bebé y yo, ese día como muchos, cuando hace mucho calor dormimos del lado de los pieceros. Yo caí en un sueño profundo. Empezando por ahí, era súper raro, porque yo tengo el sueño muy ligero. Mi pareja dice que sentía como si golpearan la cama, pero él estaba en una pesadilla y no podía despertar. En su lucha para hacerlo logró frotarse los ojos y alcanza a notar que el bebé no está entre nosotros. Se para de un salto y me grita: Mafe, el bebé. El bebé estaba en el piso, su cabeza estaba al pie del ventilador, su cuerpo casi todo estaba en el piso y yo lo sostenía por un pie en el borde de los pieceros. Se nos hace raro porque si cae, hubiese despertado llorando, o nosotros hubiéramos escuchado el golpe, pero no, el bebé estaba súper rendido, ni siquiera se despertó cuando el papá lo cargó, y yo reaccioné a los minutos de que su papá me lo pusiera en los brazos. Al día siguiente tenía unos puntos como de picada, no tenía golpe, ni nada más. Nos dicen que pudo haber sido una bruja que quiere molestarnos. La siguiente historia la comparten de manera anónima. Esto le sucedió a mi papá cuando yo tenía unos 14 años. Estábamos reunidos mis hermanos y mis papás platicando, y yo miraba una foto de mi papá cuando tenía igual como unos 14 años, y me extrañó que tuviera los pelos parados, ya que él era de pelos ondulados. Yo le dije que se miraba bien chistoso así, y nos dice: no, mija, en ese tiempo nos asustaron bien tremendo. Resulta que nos platica mi papá que él desde chico empezó a trabajar en una panadería a los 12 años, y también era bien vago.
y rebelde, empezaban a las 4 de la mañana a trajinar, y él, para no batallar, le decía al patrón que le diera chance de quedarse en el changarro. Pues sí, dice que otros 2 compañeros más se quedaban allá a dormir, el maestro y otro más joven. Dice mi papá que él se fue atrás de los hornos, que estaban calientitos para no pasar frío, y el otro compa del otro lado, y el maestro como a la entrada, pues decía que no pasó mucho tiempo cuando empezaron a tronar las láminas y paredes, y oyó que avientan la puerta. El maestro empezó a averiguar, y pues como estaba tomado no puso mucha atención, pero decía que se oía que alguien caminaba arrastrando los pies. Parpadeaban las luces, se sentía mucho frío, y pues él se repegó a la pared, pero cada vez era más frío, y decía que la persona que caminaba arrastrando los pies se escuchaba detrás de ellos ya. Su compa solo sollozaba. La persona que se escuchaba se regresó por donde mismo, y todo en paz. Casi nadie hablaba de eso en el día, pero decía mi papá que les aventaban bultos de harina, que estaban apilados. Los trastes salían volando, les apagaban las luces, les movían las cosas, y solo se quedaban mirando, unos a otros, a veces sorprendidos y bromeando. El patrón les avisa que va a ir el padre a dar misa y a bendecir. Pues llegó el padre y empezó a caminar y rezar, y echaba agua bendita. Mi papá detrás de él, y en eso dice que se soltó un frío, y en cada esquina rezaban, y que ese frío ya no lo soportaban. Pues cuando llegan a la última esquina se suelta un aire muy frío y un remolino, que cuando pasaba junto a ellos, los tumbaba. Se salió por la puerta y ésta se cerró. Se miraron unos a otros, todos revolcados y con los pelos parados. El padre se sale enojado, mi papá igual, y ya no regresó jamás. Le platica a su mamá, y ella sabía, era del dominio lo que pasaba ahí, menos mi papá. Con el tiempo se le acomodó el cabello. Esto pasó en los 50s, en la Ciudad de México. Espero y les haya gustado mi relato. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.